cualquier, cualquier, que van moldeando, ¿no? Una conducta, un ideal, unos objetivos en ciertas sociedades o grupos, ¿no? De humanos. Eh, Como les decía, no hay momento en la humanidad, no hay un lapso temporal de la historia del humano sin que no haya estado una religión detrás, ¿no? Una creencia, un mito, ¿no? Como se quiera llamar. A continuación, le doy pase al ponente Lucas Rojas, que va a exponer, ¿no? El, poner su tema de Lucas, por favor. Lucas, comparte por favor tu diapositiva. Esperemos un momento, unos minutos. Bien, será el profesor Valdemar Morales quien va a iniciar el conversatorio. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Excelente. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es las religiones en la historia. Es muy difícil determinar cuándo inició la religión como tal, ¿verdad? O sea, marcar un periodo. Mira, en tal fecha, en tal año fue que, perdón, inició la religión. Pero ya por los descubrimientos, ¿no? Y los estudios arqueológicos y también a la antropología, sabemos que desde las primeras sociedades, ¿verdad? De antaño, las sociedades primitivas, ya había un aspecto, ¿verdad? De religión en la humanidad primitiva. Como sobre todo lo que se conoce como los chamanes, ¿no? Estos guías espirituales y que estos chamanes, por ejemplo, le adoraban a su Dios y también hacían la función, por así decirlo, hasta de médicos. Un aspecto muy interesante y es lo que entra en el debate de la religión versus la ciencia, ¿verdad? Es que las religiones, según algunos estudiosos, eh, lo consideran así, las religiones surgieron como un medio para explicar el porqué de los sucesos o de los fenómenos naturales que las personas hace miles de años veían y no sabían explicar. Y por eso es que ustedes ven, cuando analizamos las civilizaciones antiguas, cada sociedad, ¿verdad? Cada civilización tenía un dios para cada aspecto, para cada fenómeno natural. Por poner un ejemplo, el más común y del cual yo creo que prácticamente todos estamos familiarizados, está el aspecto de la mitología griega. Por ejemplo, ellos explicaban, los griegos explicaban el rayo. Mira, el rayo, eso es Zeus. El mar se pone bravo, ¿verdad? Por Poseidón. Si la marea sube, es que el Poseidón está furioso. ¿Mm? También los terremotos tienen la creencia de que era Poseidón que los provocaba. Que el inframundo Hades, que las estaciones de primavera Demeter, y así por el estilo, y así sucedía. Ya, y también en África, ¿no? Algunas religiones, sobre todo, en sus inicios, vemos, y todavía tienen
digamos que esa función y esa característica que son animistas, o sea, prácticamente así, la naturaleza, que son objetos, etcétera. Ya en lo que concierne, en lo que es las religiones principales, hay, por lo menos en la parte occidental y oriental, hay religiones que son principales, ¿verdad? Que se conocen como las religiones abrahámicas, porque cada una de estas religiones tiene aparentemente como punto de partida al patriarca Abraham. Estas tres religiones son el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo, que se considera como la primera religión monoteísta, es decir, por la creencia de un solo Dios. Está también el cristianismo, que deriva de Cristo, y también está el Islam, que surgió a partir del siglo 7 después de Cristo con Mahoma. Ya las otras religiones, también está el hinduismo, que tiene una vasta, un vasto panteón de dioses, también está lo que es el hinduismo, el hinduismo, ya lo mencioné, el budismo, que se considera fundadora a Siddhartha Gautama Buda. Y también están religiones, pero que esas religiones en realidad son filosofías que fueron adaptándose a religiones, que son, sobre todo en China, que son el taoísmo y el confucianismo, que deriva de sus dos exponentes principales, Lao Tse y Confucio. De hecho, Confucio prácticamente fue contemporáneo de Gautama Buda. Buda, según se tiene estipulado, nació en el 550-551 a.C. y Confucio también nació en el 551 a.C. Y la filosofía, ¿no?, que él proponía, ¿verdad?, de la moral, de la ética, del respeto y la adoración a los antepasados, vuelvo y repito, fueron filosofías que luego se transformaron en religiones, pero que en realidad, cuando uno la estudia, son filosofías, son modos de vida. Y aprovechando lo que es los modos de vida, como dice ahí el texto, ¿no?, independientemente de la opinión que nosotros tengamos a favor o en contra de las religiones, hay que tener en cuenta, señores, algo muy importante, y es lo siguiente: la religión, para bien o para mal, ha impactado la historia. Y esto es lo que trataremos de analizar aquí: el impacto de la historia, de la religión a la historia y en la conducta humana. Dentro de los aspectos positivos que podemos recalcar están los siguientes. La religión puede y ayuda a que las personas de las sociedades adopten un código de conducta, de moral, de ética, de compasión y sobre todo de justicia. En los términos, ¿verdad?, propiamente hablando, esto puede lo que inspira a lo que el impacto de la religión, lo que puede inspirar en la conducta humana, ¿no? Las religiones, en el aspecto positivo. De hecho, en algún punto de la historia estuvo muy de moda lo que es el comercio de los esclavos. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, el despertar del sentimiento abolicionista de mediados del siglo XIX, que posteriormente conllevó a la guerra civil de 1861 a 1865, ¿verdad? Ese proceso de rechazo a la esclavitud fue por un despertar de evangélico, que se conoce como la iglesia el despertar evangélico, porque las denominaciones evangélicas cristianas, o también protestantes, como se les suele denominar, por una serie de prédicas, señores, ellos condenaban la esclavitud. Y ese mensaje que llevaban esos cristianos evangélicos de la esclavitud provocó un sentimiento abolicionista que posteriormente, ¿verdad?, ayudó poco a poco a que más personas se afiliaran a lo que es el abolicionismo.
Ya en lo que es la parte negativa, porque todo en la vida tiene su parte positiva y su parte negativa. Ya en lo que es la parte negativa, podemos decir que las religiones tienen un gran impacto psicológico. Vuelvo y repito, en parte el impacto psicológico puede ser positivo, por lo que le mencioné, de la cuestión de justicia, de compasión, de moral, actitud, etcétera. Pero en el otro punto puede ser negativo porque la religión, y voy a decir esto y lo voy a decir sin ningún tipo de ataque, ¿verdad? De una manera objetiva, sin atacar ninguna religión, porque de hecho yo también pertenezco a una, yo soy cristiano, yo visito, y justamente hoy domingo yo fui a la iglesia, ¿no? Como yo sé que algunos de ustedes tienen por costumbre, pero a veces la religión infunde a la persona en su psiquis, en su psicología, que se cierren al pensamiento. Y es lo que se conoce como fanático religioso. Cabe destacar que el fanático no solamente religioso, el fanático puede ser de cualquier aspecto, en deporte, en política, pero contextualizando lo que es la religión, valga la redundancia, desgraciadamente goza de esa fama, del fanatismo religioso. Y en la historia, como estaba viendo desde el análisis, en muchos momentos se ha visto cómo por el fanatismo religioso ha llevado a las personas a actuar de una manera incorrecta, contrario a lo que se supone que predica la religión: justicia, equidad, tolerancia, respeto. Por ejemplo, en la Edad Media europea o occidental, porque la Edad Media no fue en todo el mundo, sobre todo se tuvo un gran impacto en Europa. La Edad Media generalmente se suele llamar Edad Oscura. Hay cierto debate en esto, porque para algunos fue oscura, para otros no, porque fue la Edad Media donde surgieron las primeras universidades y las primeras materias, incluso como la retórica, la gramática, la teología, la filosofía. Hasta la música se enseñaba. Pero para otros sí fue oscura, porque si bien el pensamiento filosófico floreció, estaba muy centralizado en la religión, estaba muy centralizado en Dios, y nada podría salirse como de ese esquema, ¿no? Y por eso que muchos dicen que fue un periodo oscuro. Aparte, hay que hacerle justicia, no solamente fue un periodo oscuro por las religiones, sino también por las guerras, que hubo muchísimas guerras que en cierto sentido ayudaron a formular y a formar lo que se conoce como los actuales estados modernos europeos: Alemania, Francia, Italia, entre otros. También está el aspecto de las cruzadas. Las cruzadas, sí, que fue en cierto sentido es un aspecto negativo, porque se disfrazó de religión esas cruzadas contra el invasor, el enemigo turco, ¿verdad? Los musulmanes, pero en realidad no tuvo nada que ver con la religión. El aspecto primordial de esto fue la economía. Y en cierto sentido esto ayudó a conectar a dos pueblos, por lo menos económicamente y socialmente, pero en contrapartida esto hizo que naciera un resentimiento entre los cristianos y los musulmanes. Fue un total de 9 cruzadas, pero generalmente se mencionan las primeras 4, sobre todo la primera, que inició por el 1095-1099, y la tercera, que se conoce como la Cruzada de los Reyes, porque participaron grandes reyes como fueron Ricardo Corazón de León, que dicho sea de paso no tuvo nada de corazón de león, es decir, no era noble. Estuvo también el rey de Francia, uno de los reyes de Francia,
Tuvo también este hombre, Barbarroja, Federico Barbarroja, que aunque se hizo más famoso sobre todo porque él, cruzando un río, murió ahogado y su cuerpo fue puesto en vinagre, supuestamente para conservarlo, pero esto lo que hizo fue, señores, que lo descompuso más. Y mientras regresaban al Sacro Imperio Romano Germánico, sus restos fueron dispersados. Esto ayudó a crear una leyenda en que en realidad el emperador no había muerto, sino que estaba oculto en una cueva y que iba a regresar algún día cuando su pueblo lo necesitase. Que, como dato curioso, por eso es que Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando por el 1941-42 invade la Unión Soviética, él le llama Operación Barbarroja, en honor a ese emperador Federico Barbarroja. Y sobre todo es conocida esa tercera cruzada por el gran Saladín o Salahudín. En realidad es Salahudín, pero traducido es Saladino. Básicamente la cruzada fue un desgaste económico y en vida humana. Al final, cuando analizamos, la cruzada fueron un total fracaso. Y es una de las partes, una de las etapas oscuras de la historia universal. Esto es de los aspectos negativos. También la religión, como le digo, por el fanatismo, puede impedir el desarrollo científico. Por eso fue lo que pasó con la Inquisición, el famoso ejemplo con Giordano Bruno, que fue quemado en el 1600, la condena que se le hizo a Galileo Galilei, ¿verdad? Porque simplemente decía que la Tierra no estaba en el centro, sino que era el Sol y que la Tierra era un planeta más, y fue condenado, tuvo que retractarse y fue sometido a prisión domiciliaria hasta que falleció por el 1642. Entonces, el mismo libro de Copérnico, de las revoluciones celestes, sobre las revoluciones celestes, perdón, que hablaba sobre cómo la Tierra, vuelvo y repito, giraba alrededor del Sol. La Inquisición lo introdujo ese libro a una lista de libros prohibidos y no se sacó ese código, creo que así código, no se sacó ese libro de la lista de los libros prohibidos después de 1835, para que ustedes vean, señor. Entonces, y como no, actualmente, mira lo que está pasando en Oriente, con Israel, con Hamas, Hezbollah, Palestina, Irán, Irak. O sea, estos conflictos en Oriente, ok, son políticos, pero tienen una gran contrapartida religiosa. Porque, y sobre todo el conflicto de Israel y Palestina, las reivindicaciones, sobre todo de Israel, ¿qué Israel dice? Ah, no, esto no pertenece porque fue Dios que nos lo dio a nosotros. Y los palestinos dicen lo mismo, los musulmanes también. Jerusalén, esa capital, y que tiene un simbolismo religioso inigualable para esa cultura, ¿no? Y las religiones actuales, sobre todo es entre esas dos, el Islam y el cristianismo. Y vemos cómo ese impacto, ¿verdad? En cierto sentido, puede llevar a la parte positiva, ¿no? Pero también a la parte negativa. Por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que terminó con la paz de Westfalia, ¿verdad? Pero que esa guerra, aunque tuvo ciertos matices, uno de las principales causas era la religión, porque luego de la reforma protestante de Martín Lutero de 1517, cuando publica sus 95 tesis, ¿verdad? Se inició una lucha para ver qué religión predominaba en Europa. Y de ahí entonces que viene ese proceso, por el 1521, la dieta de Worms y de Spira, que la dieta eran reuniones entre los eclesiásticos y las figuras principales políticas, que por cierto, de ahí que viene el nombre protestante, porque hubo unos príncipes alemanes que protestaron porque querían cerrar las iglesias donde se predicaban las ideas de Lutero, y protestaron, y por eso es que se llama
esa religión, a las religiones dentro del marco del cristianismo, pero que están fuera del catolicismo, se le llama protestantismo, es por eso. Pero vuelvo y repito, no todo ha sido malo. Ha habido un aspecto positivo en la parte de la conducta moral, de la justicia y también científico, aprovecho para decirlo, porque generalmente se acusa a la religión en contra de la ciencia, pero todo depende del contexto. El padre de la genética es un monje agustino, Gregorio Mendel. El creador de la teoría del Big Bang fue un sacerdote, Georges Lemaitre. Newton también era un ferviente creyente y ha sido uno de los científicos más influyentes de la historia del mundo. Leibniz también era un ferviente creyente. Y en fin, Copérnico ni se diga, Johannes Kepler, Michael Faraday, entre otros. Claro, y quiero dejar esto bien establecido para que no me confundan. El hecho de que una persona creyente en Dios haga ciencia no quiere decir que Dios existe. Simplemente que esa persona, y miren, vuelvo y repito, tengo que ser honesto porque hay que decirlo. Eso que simplemente que esa persona es científica, pero que tiene su creencia. Porque a la persona se les suele olvidar, señores, los científicos son seres humanos y también vienen de familia. Y algunos tienen creencias, algunos son cristianos, musulmanes, etcétera. Pero cuando se hace ciencia es hacer ciencia. Y eso no es un indicio de que si Dios existe o no. Simplemente que esa persona es creyente y se dedica a la ciencia. Y hay que saber muy bien, aunque es difícil por las pasiones, pero hay que saber muy bien diferenciar una cosa de la otra. Así que en conclusión, el impacto de religión ha sido, yo diría que ha sido mixto, ¿verdad? La parte positiva, como todo en la vida, y lo va a tener mientras este mundo exista. Ha tenido sus cosas positivas y también su aspecto negativo, pero dependiendo independientemente de la opinión que tengamos sobre la religión ha marcado definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad. No podemos, señores, entender la historia de la humanidad sin religión. No podemos. Independientemente, para bien o para mal, si está a favor o en contra, la religión es parte imprescindible de la historia de nosotros. Incluso, usted puede ser ateo. Oiga, usted puede ser ateo, pero hasta la religión influye en usted. ¿Por qué? Porque aunque usted sea ateo, el país donde vive generalmente tiene valores religiosos, valores cristianos o valores de otra religión, y usted es ateo, pero como ese país está fundamentado en esos valores, técnicamente la religión forma parte de usted. Fíjense cómo funciona esto. Entonces es bien interesante y pues le abro la oportunidad ahora a otro de mis compañeros. Cualquier duda, no sé si ahora o al final, el moderador me dirá. Opiniones, dudas, consultas, al final, profesor Valdemar. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Gracias a ustedes.